Ed Snowden, de 29 años, trabaja en Booz Allen Hamilton como analista de infraestructura para la NSA en Hawái. Ha ocupado varios cargos dentro de la comunidad de inteligencia, incluyendo ingeniero de sistemas, administrador de sistemas, asesor principal de la Agencia Central de Inteligencia, consultor de soluciones y oficial de sistemas de información de telecomunicaciones. A medida que la gente intenta comprender quién es y qué piensa, surge la pregunta de si alguna vez consideró convertirse en denunciante. Snowden explica su proceso de toma de decisiones, destacando que, al ocupar posiciones de acceso privilegiado en agencias de inteligencia, tiene acceso a una gran cantidad de información a gran escala. Al ver cosas perturbadoras con mayor frecuencia que un empleado promedio, llegó a darse cuenta de que algunas de estas acciones eran abusivas. Sin embargo, al intentar hablar sobre ello en un entorno donde se consideraba normal, sus inquietudes no fueron tomadas en serio. Con el tiempo, su conciencia de irregularidades se acumuló y sintió la obligación de hacerlo público. A medida que hablaba más, su voz era ignorada y se le decía que no era un problema, lo que lo llevó a la conclusión de que estas cuestiones deben ser decididas por el público en general, no solo por alguien contratado por el gobierno. En cuanto al funcionamiento del estado de vigilancia estadounidense, se enfoca en obtener inteligencia en cualquier lugar posible y utiliza cualquier medio que sirva al interés nacional. Inicialmente, la atención se centraba estrechamente en la recopilación de inteligencia extranjera en el extranjero, pero ahora se ha extendido a nivel nacional. La NSA se dirige específicamente a las comunicaciones de todos, las recopila de forma predeterminada, las filtra, analiza, mide y almacena durante periodos de tiempo, ya que esto se considera la forma más fácil, eficiente y valiosa de lograr sus objetivos. Aunque esta vigilancia puede parecer controvertida, la justificación radica en la búsqueda de la seguridad nacional y el cumplimiento de los objetivos de inteligencia. Él tenía la intención de apuntar a alguien asociado con un gobierno extranjero o a alguien que sospechara de terrorismo. Estaban recopilando sus comunicaciones para llevar a cabo esa acción. Cualquier analista, en cualquier momento, podía apuntar a cualquier persona en cualquier lugar donde se recopilaran esas comunicaciones, dependiendo del alcance de las redes de sensores y las autoridades con las que contara dicho analista. No todos los analistas tenían la capacidad de apuntar a todos, pero él, sentado en su escritorio, ciertamente tenía las autoridades para intervenir las comunicaciones de cualquier persona, desde ellos mismos o su contador, hasta un juez federal e incluso el presidente, si tuviera un correo electrónico personal. Una de las partes extraordinarias de este episodio era que, por lo general, los denunciantes realizaban sus acciones de forma anónima y tomaban medidas para permanecer en el anonimato el mayor tiempo posible con la esperanza de que fuera para siempre. En cambio, él había decidido hacer lo contrario, declarándose abiertamente como la persona detrás de estas revelaciones. Se preguntaban por qué había elegido hacer eso. Creían que el público tenía derecho a una explicación de las motivaciones detrás de las personas que realizaban estas revelaciones que estaban fuera del modelo democrático. Cuando se socavaba el poder del gobierno, eso era algo fundamentalmente peligroso para la democracia. Y si se hacía en secreto de manera consistente, como lo hacía el gobierno cuando quería beneficiarse de una acción secreta que tomaba, le daba su mandato oficial para decir: «Oye, cuéntale esto a la prensa». Así que el público estaba de su lado, pero rara vez, o nunca, lo hacían cuando se producía un abuso. Eso recaía en ciudadanos individuales, pero generalmente eran difamados. Se creaba la percepción de que estas personas estaban en contra del país, estaban en contra del gobierno, pero él no lo estaba. No era diferente de cualquier otra persona. No tenía habilidades especiales. Solo era otro individuo que se sentaba allí día tras día en la oficina, observaba lo que estaba sucediendo y decía: «Esto es algo que no nos corresponde decidir». Creía que el público debía decidir si estos programas y políticas eran correctos o incorrectos, y estaba dispuesto a hacerlo público, defender la autenticidad de ellos y decir que no cambiaron esos, no modificaron la historia. Eso es la verdad, eso es lo que está sucediendo. Deben decidir si deben hacer esto. Se le plantea la pregunta sobre la posible respuesta del gobierno de Estados Unidos a su conducta en términos de lo que podrían decir sobre él, cómo podrían intentar retratarlo y qué podrían intentar hacerle.
Existe la posibilidad de que sea arrestado por la CIA o que la agencia y sus asociados lo persigan. Trabajan en estrecha colaboración con varias naciones e incluso podrían intentar sobornar a los Triads u otros agentes y recursos. Cerca de aquí, en el consulado de Hong Kong, hay una estación de la CIA que probablemente esté muy ocupada la próxima semana. Bajo este temor, vivirá el resto de su vida, sin importar cuánto tiempo dure. No se puede enfrentar a las agencias de inteligencia más poderosas del mundo y estar completamente libre de riesgos, ya que son adversarios tan poderosos que nadie puede oponérseles de manera significativa. Si desean atraparlo, eventualmente lo harán. Al mismo tiempo, debe decidir qué es lo más importante para él y si está dispuesto a vivir sin restricciones, pero cómodamente, algo que muchos de ellos están dispuestos a aceptar debido a la naturaleza humana. A diario, puede levantarse, ir a trabajar, recibir un gran salario por relativamente poco trabajo, en detrimento del interés público, y acostarse después de ver sus programas de televisión favoritos. Sin embargo, si se da cuenta de que contribuyó a crear ese mundo y que empeorará con las generaciones futuras, expandiendo las capacidades de esta arquitectura opresiva, podría estar dispuesto a aceptar cualquier riesgo. No importa cuál sea el resultado, siempre y cuando el público pueda tomar sus propias decisiones sobre cómo se aplica esa información. ¿Por qué debería importarles a las personas la vigilancia? Porque, incluso si no están haciendo nada malo, están siendo vigilados y grabados. La capacidad de almacenamiento de estos sistemas aumenta constantemente cada año en órdenes de magnitud hasta el punto en que no es necesario haber hecho algo malo. Simplemente, en algún momento, pueden caer bajo sospecha de alguien, incluso por una llamada equivocada. Luego, pueden utilizar el sistema para retroceder en el tiempo y examinar cada decisión tomada, cada amigo con quien se haya discutido algo, y atacar en base a eso para generar sospechas a partir de una vida inocente y retratar a cualquiera como un delincuente. Actualmente, se encuentran en una habitación en Hong Kong debido a su viaje. Se le pide que hable sobre por qué eligió venir aquí, y específicamente, hay personas que especulan que su verdadera intención es desertar al país que muchos consideran el principal rival de Estados Unidos, es decir, China, y que en realidad está buscando ayudar a un enemigo. En el país del que tiene la intención de buscar asilo, hay una preocupación por la elección de Hong Kong como destino. Sin embargo, se argumenta que China no es un enemigo de Estados Unidos, a pesar de los conflictos entre ambos gobiernos. Se destaca que los pueblos chino y estadounidense no tienen hostilidad directa y mantienen una relación comercial mutuamente beneficiosa. En cuanto a Hong Kong, se menciona su arraigada tradición de libertad de expresión, a diferencia de las restricciones en China continental. La gente en Hong Kong tiene la costumbre de protestar y expresar sus opiniones en las calles, y el acceso a Internet no está filtrado en la misma medida que en algunos gobiernos occidentales. Se argumenta que el gobierno de Hong Kong es relativamente independiente en comparación con otros gobiernos líderes occidentales. En respuesta a las dudas sobre las intenciones del individuo que busca asilo, se afirma que si hubiera querido dañar a Estados Unidos o buscar ganancias personales, habría tenido la capacidad de extraer y vender secretos valiosos. Sin embargo, el individuo no tenía esos objetivos y cree que aquellos que cuestionan su elección deberían considerar qué harían en su posición. A pesar de llevar una vida privilegiada en Hawái, el individuo decidió dejarlo todo atrás por razones que no se especifican. El individuo expresa su temor de que las revelaciones que ha hecho no provoquen un cambio significativo en Estados Unidos. Aunque espera que la gente tome conciencia del poder que el gobierno se otorga a sí mismo para ejercer un mayor control sobre la sociedad, duda de que estén dispuestos a correr los riesgos necesarios para luchar por un cambio real. Hasta aquí ha llegado el video. Si te ha gustado, suscríbete y regálanos un like. Hasta la próxima.